y que tú, Señor, puedas escudriñarnos, que tú puedas confrontarnos, que tú puedas enseñarnos, Señor, la verdad de tu palabra, que es santa, que es infalible, Señor, y que trae vida eterna a nuestras vidas, Señor. Acudimos, Señor, en oración a ti en esta tarde, para que tú nos dirijas a través de la predicación, Señor, que tú nos dirijas a través de la palabra, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a la iglesia, confrontándola, redarguyéndola, Señor, llenándola, ministrándola, llenándola de paz, de amor, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda traer fruto en nuestras vidas, Señor, que no caiga en tierra seca, sino que caiga en buena tierra, en tierra fértil, en tierra que produce mucho fruto, Señor. Estamos en tus manos, tú eres el buen pastor, eres tú, Señor, quien brinda alimento a este rebaño de ovejas que es tuyo. Estamos en tus manos en este tiempo de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Damos gloria a Dios. Antes de iniciar, me parece que tenemos dos invitados de este lado. Hermana, ¿su nombre, hermana? Alma. Amén. ¿Cómo le dice la iglesia Nuevo Pacto? Bienvenida. Gloria a Dios. Y de este lado, hermano, ¿cómo te llamas? Israel. Israel. Amén. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenido. Hermano Israel y hermana Alma, sean bienvenidos. Vamos a darles un fuerte aplauso a los hermanos. Gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros. Nos avanzamos, oramos por ustedes y esperamos que no sea la última vez que nos acompañen. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar con el tema de la predicación del día de hoy. Como saben, hoy es el primer sábado del mes, el mes de junio. El año está volando, hermanos. Ya estamos ya a la mitad del año. Para cuando menos acordemos, ya vamos a estar festejando la Navidad otra vez. Hoy es día primero del mes. Vamos a tener comunión ahorita al final para que esté preparado, ¿sí? Y vamos a estar predicando un tema doctrinal cada vez que tomemos la comunión. Amén. Si alguien recuerda el mes pasado, el sábado, el primer sábado del mes pasado, ¿cuál fue el tema que predicamos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Sí? No, pero el primer sábado de cada mes vamos a estar predicando un tema doctrinal que tiene que ver con doctrina de la Biblia, ¿sí? Estamos en el mes de junio, podemos hablar de la Trinidad. El mes pasado, mayo, el primer sábado, predicamos acerca de la Santa Cena, ¿sí? Lo que es esta institución que nos dejó el Señor Jesucristo de la Santa Cena. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de la Trinidad, hermanos. Es importante que podamos comprender este contexto, podemos entender quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios, cómo es la obra de nuestro Dios, ¿sí? Y que podamos ser cuidadosos, hermanos, de las herejías que han estado tratando de atentar en contra de la identidad de nuestro Dios, ¿sí? Por eso es importante que podamos tener doctrina, ¿sí? Si tú eres hijo de Dios, eres cristiano, debes tener doctrina, ¿sí? Hay que tener doctrina para que no caigamos en las garras del enemigo. Y bueno, vamos a hablar hoy acerca de la Trinidad. Traigo estos subtemas: la Trinidad revelada en el Antiguo Testamento, vamos a ver eso, la Trinidad revelada en el Nuevo Testamento, el concepto de la Trinidad, ¿sí? 4 herejías en contra de la Trinidad, ¿sí? La herejía del arrianismo, el sabellianismo, el triteísmo y el Dios cuadridimensional. Ahorita vemos cada una de ellas, no se preocupen, ¿sí? Cada una de ellas la vemos poquito por encimita, ¿verdad? La obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo, el artículo 1 de la confesión de la Iglesia del Nuevo Pacto, extraído de la confesión metodista, y el bautismo trinitario, ¿sí? Lo que vamos a estar viendo a lo largo de la predicación. Ok, vamos a iniciar, hermanos. La Trinidad. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios trinitario? Amén. Creemos en el Padre,
creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, ¿sí? Tú, hermano, tienes que saber una cosa. Tú y yo somos privilegiados, ¿sí? La otra vez esto me lo decía el hermano Edgar. Entender esto es un privilegio, ¿sí? Tan básico que es, tan doctrinal que es un privilegio que tú puedas entender cómo es nuestro Dios, quién es nuestro Dios, cómo trabaja nuestro Señor. Amén. El término de la Trinidad, de forma literal, la palabra Trinidad no está expresado en la Biblia. De ahí algunos empiezan a agarrarse, ¿verdad? Sin embargo, cuando estudiamos la palabra de Dios, hermanos, estudiamos el contexto completo de la palabra de Dios, entendemos que Dios en el Antiguo Pacto y en el Antiguo Pacto se ha revelado a sí mismo como un solo Dios conformado por tres personas diferentes. Un solo Dios conformado por tres personas diferentes. No tres dioses, ¿sí? Y no una sola persona, no. Es un Dios, es nuestro Dios, y ese Dios está conformado por Padre, por Hijo y por Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir, hermanos, vamos a ver la Trinidad revelada en el Antiguo Testamento. Acompáñenme al libro de Génesis, el capítulo 1. Génesis capítulo 1, y vamos a irnos al versículo 26, hermanos. Amén, ¿ya lo tiene ahí? Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hasta ahí. Ok, hagamos. Aquí está la primera vez que Dios a sí mismo se expresa de sí mismo. Vemos que Él dice hagamos. No dice yo voy a hacer, no dice haré, dice hagamos. ¿Por qué? No se estaba, ojo aquí, no se estaba refiriendo a los ángeles, ¿sí? Los ángeles no tienen poder para crear cosas de la nada. Satanás y los demonios no lo tienen, los ángeles de Dios tampoco lo tienen. Los ángeles del cielo no tienen ese poder, los ángeles caídos tampoco lo tienen. El único ser que tiene la capacidad de crear cosas de la nada, ¿quién es? Nuestro Dios, nuestro Señor. Dale gloria al Señor, porque Él es todopoderoso. Tu Dios, tu Padre, tiene el poder de crear cosas de la nada, ¿sí? Dios es poderoso, hermano, ¿sí? Dios es poderoso. Entonces, no se está refiriendo a los ángeles. Cuando Él dice hagamos, uno podría decir, no, a lo mejor Él se refiere a los ángeles. No, los ángeles no tienen ese poder creador, ¿sí? Sí tienen un poder. Dios les ha dado poder a sus hijos, a los ángeles, ¿no? Tremendo, ¿verdad? Tremendos seres que son siervos de Él, son sus hijos. Pero Dios se ha abstenido de entregarles a ellos poder para crear, porque si fuera así, pues Satanás podría también crear humanos. Pero Satanás no puede crear humanos, ¿sí? No, Dios no le dio ese poder, ¿sí? Solamente el Señor lo tiene. Entonces cuando Dios dice hagamos, ¿a qué se refiere? Pues solamente Él está revelando que son tres personas, no tres dioses, tres personas diferentes, un solo Dios. Está hablando el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y habla el Padre y dice vamos a hacer, ¿sí? Al hombre para que señoree. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Génesis capítulo 46, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Amén. ¿Ya lo tiene ahí? Vamos a leer desde el 1, hermanos. Son 3 versículos. Dice así la palabra de Dios: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios.
el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Hasta ahí. Hasta ahí. Ok, acá. En el versículo 3, cuando Dios le habla a Jacob, Él le dice: yo soy Dios, el Dios de tu padre. ¿Sí? Cuando Dios le dice a Abraham: yo soy Dios, el Dios de tu padre, cuando dice el Dios de tu padre, aquí utiliza una palabra del original hebreo, muchos la hemos oído, que es Elohim. Amén, la hemos escuchado, ¿verdad? Elohim. Aquí del original hebreo Dios le dice: yo soy Dios, el Elohim de tu padre. ¿Sí? ¿Qué es Elohim? Elohim, hermanos, puede tener dos significados. El primero es dioses, en forma plural, dioses, dos o varios dioses. Y acorde al concepto de la Trinidad, Elohim también ha sido definido como la definición de nuestro Dios en forma plural, no en forma singular. ¿Sí? Elohim, de hecho, es el plural de Eloah. Eloah sí es Dios. Pero si ustedes saben, en el tema de los nombres de Dios, tenemos a Dios como El Shaddai, Adonai, Rafa, Elohim, ¿verdad que sí? Nunca escuchamos Eloah, no escuchamos Elohim. Elohim es un término plural de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es un término plural? Porque son tres personas, ¿sí? Elohim revela también la descripción de la Trinidad. No son tres dioses, hermano, ¿sí? Ojo acá, no hay tres dioses, ¿sí? No podemos creer que hay tres dioses, porque si creemos que hay tres dioses, violamos la Biblia, ¿sí? Violamos la Escritura, violamos la interpretación correcta. No hay tres dioses, es un solo Dios, pero sí hay tres personas diferentes en ese solo Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, alguno podría decir, porque luego ahí empezaron, ¿verdad? No, es que el tema de Jesús, ¿verdad? Que no era Dios antes. No, Jesús era Dios, Jesús siempre ha sido Dios, hermano, ¿sí? Vamos a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, los versículos del 1 al 2. ¿Ya lo tiene? Amén. Versículo 1. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Quién lo probó? Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hasta ahí. Aquí vemos que la instrucción es clara, ¿verdad? Dios se dirige a Abraham y conocemos esta historia. Le dice que sacrifica a su hijo para probar la fe de Abraham, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Quién es el que detiene a Abraham? ¿Sí? Vamos a verlo aquí mismo en el versículo 11. Versículo 10. Dice el versículo 10. Dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sí? ¿Quién estaba hablando aquí? El hijo, ¿sí? El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era el hijo, ¿sí? Y él mismo, vean que se hace llamar Dios y se hace ver como uno con Dios.
¿sí? Le dice, no extiendas tu mano, muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Sé que temes a Dios. Y después, ¿qué dice? Dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y en el versículo 2, ¿qué veíamos? En el versículo 1, ¿qué veíamos? Que Dios fue el que habló a Abraham. Y en el versículo 11, vemos al ángel de Jehová diciendo, no me rehusaste tu hijo. ¿Qué hay acá? Esto es, hermanos, de forma revelada la Trinidad. Esto es la Trinidad, ¿sí? Es el Hijo hablando como Dios, el Hijo siendo uno con el Padre, ¿sí? Eso ya era desde siempre, la Trinidad ya era desde siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos desde siempre. Nadie lo creó a Dios. Él es eterno, no tiene principio ni fin, ¿sí? A lo mejor de repente, caray, ¿cómo que nadie lo creó? Pues ciertamente hay algo de misterio y algo de complejidad, porque Dios no es un humano, ¿sí? No podemos entenderlo al 100%, cómo está hecho Él, o cómo es. Tenemos una parte, pero así de forma explícita no lo sabemos. Pablo mismo lo dice en el libro de Corintios. Ahora vemos como por espejo, ¿sí? Vemos como por espejo, entendemos una parte, dice, más entonces cuando estemos allá es cuando vamos a ver cara a cara, ¿sí? Damos gloria a Dios. Entonces vemos aquí la Trinidad revelada. Ahora vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ok, aquí tenemos al profeta Isaías. El profeta Isaías estaba redactando esta profecía, no es propia de él, solamente estaba redactando lo que en el futuro iba a acontecer, ¿sí? En primera persona. El profeta Isaías solamente es un escritor, él solamente redactó. Pero ¿quién es el autor de esto? ¿Quién confesó esto? Jesús, ¿sí? Jesús, el Hijo estaba hablando, ¿sí? El Hijo de Dios, Jesús, estaba diciendo esta declaración. Y el Hijo de Dios habla del Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová el Señor, ¿sí? Ya habla Jesús, dice, yo soy el Hijo, hablo que el Espíritu de Jehová está sobre mí. Ven cómo el Hijo se refiere al Espíritu de Jehová como una persona, no como una fuerza ni como una cosa. No, se refiere a Él como una persona. Y por otro lado también se refiere a Jehová como el Padre, ¿sí? El Espíritu que es de Jehová está sobre el Hijo. Amén. Y luego ya dice, porque Jehová me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Entonces, ¿qué es esto? Otra vez, es la revelación de la Trinidad, ¿sí? No podemos creer que hay tres dioses, no, es un solo Dios. Yo sé que hay algo de misterio ahí, así lo tenemos que entender, ¿sí? Pero esto es la Trinidad revelada en el Antiguo Testamento. Dios mismo se reveló como tres personas. El Hijo, el ángel de Jehová, profesó ser Dios. Y el Espíritu Santo, aunque no lo profesó de forma literal, pero sí lo demostró con su obra, con sus milagros, con su presencia, que dice el salmista que no hay ningún lugar de donde se pueda esconder, ¿sí? Ahí vemos también que el Espíritu Santo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén.
Ok, vamos a avanzar porque luego se me va el tiempo. Vamos a ver ahora la Trinidad revelada en el Nuevo Testamento, ¿sí? Hermanos, los apóstoles y la iglesia primitiva reconocían a nuestro Dios, reconocían a Dios revelado como la Trinidad. Amén. Ellos lo entendían plenamente. Entendían que el Padre es Dios, entendían que el Hijo es Dios y entendían que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Ellos lo entendían, ¿sí? Los apóstoles lo entendían. El apóstol Pedro hace referencia de la Trinidad. El apóstol Pablo hace referencia de la Trinidad. Y también vemos en los evangelios cómo la Trinidad operaba, ¿sí? Cuando Jesús fue bautizado, el Padre habla y el Espíritu desciende, ¿sí? Vamos a ver Hechos capítulo 2. Vamos a ir hasta el versículo 32. Versículo 32. Vamos a leer desde el 30. Amén, ¿ya lo tiene ahí? Amén. Dice así la palabra de Dios, dice desde el 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y escuchan. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Hermanos, cuando los apóstoles estaban predicando el Evangelio, en este primer discurso de la iglesia que Pedro empieza a predicar, ¿sí? Él demuestra y denota el Evangelio, la verdad del Evangelio que incluye que el Señor Jesucristo fue crucificado debido a los pecados de los judíos, y en este caso también a nuestros pecados, y que ¿en qué termina? Bueno, en que Dios, habiendo aceptado el sacrificio del Hijo, lo levanta, ¿sí? Lo glorifica, le hace Señor y Cristo. Señor y Cristo no son adjetivos que a cualquiera se le podrían dar, ¿sí? Si estos adjetivos se le dijeran a un hombre, hermanos, estaríamos diciendo una herejía. Estaríamos prácticamente creyendo que ese hombre es Dios, ¿sí? Aquellos que se levantan diciendo que yo soy el Cristo. Hubo uno por ahí que salió en internet que vi hace poquito, no recuerdo qué país era, que se había levantado que él era Jesús, el Jesús real, que él estaba buscando gente para que lo siguiera. Hermano, todos esos son falsos anticristos, hermano, ¿sí? Es una herejía. El único a quien verdaderamente Dios le ha hecho Señor y Cristo, y que lo ha exaltado hasta lo sumo, y que ha sido glorificado por el Padre, es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él ha sido glorificado. Y vemos aquí que los apóstoles entendían completamente que Jesús era Dios, ¿sí? Era Dios, Jesús era, y ellos lo entendían y vivían el Evangelio de esta forma. Ellos sabían que Jesús había sido exaltado. Ahora, Pablo también reconoció que Jesús fue exaltado. Pablo reconoce que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Imagínense esto, hermanos, ¿sí? ¿Qué nombre en la tierra tiene la potestad y la autoridad de ser sobre todo nombre? Para que esto sea así, necesariamente Jesús tiene que ser Dios,
¿Sí? Jesús tiene que ser Dios. Que no me vengan a mí los que dicen que no es Dios. No, es que sí, no se puede. Si su nombre es sobre todo nombre, Él es Dios, Él es eterno, Él es creador también, ¿sí? Filipenses capítulo 2. Aquí de forma explícita nos revela el apóstol Pablo que Jesús es Dios y siempre ha sido Dios. Capítulo 2, versículo 5. ¿Ya lo tienen ahí? Amén. Fíjense, dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de ¿qué dice ahí? Dios. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, ahí Pablo le está diciendo de forma clara, ¿sí? Si tú lees la Biblia, no se comparó a otro hombre, ni siquiera a los ángeles mismos, al nivel de Dios. A nadie. El único que se le comparaba como en el nivel de Dios, que se le ponía en el nivel de Dios, era Jesús, ¿sí? Aunque aquí ciertamente Pablo está haciendo ver que aunque él sí lo era, ¿sí? Él sí era, siendo en forma de Dios, que él era Dios, dice, bueno, aunque él realmente lo era, pues no estimó serlo, sino que como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervos, hecho semejante a los hombres. Sabemos que esto Él lo hizo para hacer su obra, a través de la cual nos iba a salvar a ti y a mí. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora, los ángeles, hermanos, en toda la Biblia, los ángeles, ellos nunca permitían que se les arrodillara delante de ellos, ¿sí? Los ángeles no permitían recibir adoración. Cuando un ángel era presentado en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, y algún hombre se rendía y se arrodillaba para adorarlo, los ángeles los detenían, ¿sí? Los ángeles decían: no, levántate, yo soy como tú, soy tu hermano, ¿va? Sabemos que esos seres pues, son tremendos, pero ellos no permitían la adoración. Jesús nunca detuvo a alguien de que lo adoraran. Jesús siempre permitía ser adorado. ¿Por qué? ¿Por qué creen que ustedes lo permitían? Porque, hermanos, Jesús es digno de adoración. Jesús es digno de toda alabanza, de toda admiración, de ser exaltado, de ser alabado, de ser glorificado, ¿sí? Juan, vamos al libro de Juan, capítulo 20. Aquí vemos otro apóstol tremendo, que aunque la Biblia lo describe como incrédulo, vemos que fue de los primeritos que entendieron que Jesús era Dios. Juan capítulo 20, desde el versículo 26 hasta el 29. ¿Ya lo tienen ahí? Versículo 26. Dice así la palabra de Dios: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasen ustedes. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos acerca de tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? Cuando Tomás vio, ahí es otro mensaje, ¿verdad? El tema de la fe no es porque haya o no haya, sino solamente de creer en el Señor, ¿sí? Cuando Tomás ve a Jesús resucitado, ve los costados de su mano, Tomás hace una declaración tremenda. Y hace una declaración tremenda, y Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. Amén. Señor mío
y Dios mío. ¿Sí? Jesús le dice, porque me viste has creído, bienaventurados los que sin ver han creído. ¿Cuántos de aquí han creído sin ver? ¿Cuántos de aquí hemos creído que Jesús es Señor nuestro y Dios nuestro, sin verlo? Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que tú y yo somos bienaventurados por eso. Amén. Damos gloria al Señor. Sin ver milagros, sin verlo a Él físicamente, hemos creído que Él es nuestro Señor y que Él es nuestro Dios. Noten cómo aquí Jesús no se opone. Hermanos, si hubiera sido Pablo, si a Pablo le hubiera dicho, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, Pablo se hubiera rasgado las vestiduras. Pablo hubiera dicho, hermano, no es así, hermanos, yo soy yo. Es arriba. Si hubiera venido un ángel nos hubiera detenido. El ángel le hubiera dicho, ¿sabes qué, varón? Te estás equivocando, yo no soy Dios, yo no soy tu Señor, no te arrodilles ante mí, no digas que yo soy tu Dios. Pero Jesús, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Has creído, me viste, pero creíste, al final creíste que soy Señor y Dios. Le dio, vean cómo Jesús le dio la razón, aunque lo estaba confrontando porque pues era incrédulo, tuvo que ver. El Señor Jesús espera que tú y yo creamos sin verlo, sin ver milagros, sin ver sanidades, sin ver prodigios. Él espera que creamos sin ver. Pero ciertamente Jesús no se opuso, sino que prácticamente le dio la razón a Tomás de llamarlo a Él mismo Señor y Dios. Amén. Juan, ya lo vimos. Segunda de Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios capítulo 13. Capítulo 13, y vamos a irnos hasta el versículo 14. Amén. Vamos a leer desde el 11, hermanos, ¿sí? Es un saludo de Pablo a la iglesia de Corinto, y quiero que pongamos atención en cómo Pablo despedía las iglesias de Corinto, ¿sí? Versículo 11 dice, por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfecciónense, consólense, sean de un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Salúdense unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Amén. En el nombre, ¿qué estaba revelando aquí? Estaba revelando la Trinidad, ¿sí? Si creyéramos en la doctrina de los solo Jesús, de los unicitarios, Pablo aquí no se hubiera hablado las palabras de hablar del Padre y de hablar del Espíritu Santo, ¿sí? Si Pablo creyera que Jesucristo no es Dios y que el Espíritu Santo es una fuerza, Pablo solamente hubiera mandado a saludar en el nombre del Padre. Pero no, Pablo apela y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. ¿Sí? Pablo era consciente de la Trinidad, ¿sí? Pablo sabía que Dios era conformado por Padre, por Hijo y por Espíritu Santo. Pablo sabía que los tres eran Dios. Pablo sabía que los tres eran coeternos, coexistentes, omnipresentes, omnipotentes, omniscientes. Y Pablo sabía, y los apóstoles sabían, y la iglesia primitiva sabían que no eran tres dioses, sino que era un solo Dios. ¿Eh? Esto ha sido definido así. La iglesia lo entendía, los apóstoles lo entendían. Tú y yo tenemos que entenderlo. ¿Amén? Tú y yo tenemos que entenderlo. Ahora, muchos se han cuestionado. Ahorita como quiera vamos a ver un poquito de las herejías. Ya voy para allá. Muchos se han cuestionado de la deidad del Espíritu Santo. Muchos han dicho, no, es que, por ejemplo, los testigos, ellos dicen, no, es que es una fuerza. Muchos dicen, no es Dios, es una manifestación. Eso no lo vemos en la Biblia, ¿sí? Vamos al libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5.
Y vamos a leer el versículo 3. Hace algunos meses atrás estuvimos viendo los primeros libros de Hechos y hablamos sobre Ananías y Zafira. Por ahí si lo recuerdan. Versículo 3. Dice así la palabra, dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién? Al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a quién? Sino a Dios. ¿Sí? Y aquí en el versículo 3, ¿a quién le está diciendo Pedro que estaba mintiendo? Al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, ¿por qué Pedro le diría que es Dios? ¿Por qué Pedro le diría a Ananías que mintió a Dios? Si el Espíritu Santo solamente fuera una fuerza, ni siquiera se hubieran tomado la molestia de llamarle al Espíritu Santo, de referirse a Él como una persona. El Espíritu Santo, al igual que el Padre y al igual que el Hijo, es una persona coeficiente, tiene sentimientos, es eterno, es Dios, es Señor, es digno de toda alabanza, es digno de toda adoración, es digno de ser exaltado, porque es Dios. Amén. Hermanos, el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Mentir, aquí Pedro hace ver que mentir al Espíritu Santo es exactamente lo mismo que mentir a Dios. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. Amén. Ahora, Pablo hace ver que el templo de Dios y el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Ahora sí los traigo acarreados, va. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Amén. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo hace ver que nuestro cuerpo es templo de Dios, hay que cuidarlo, es santo. Y aquel que destruyere este cuerpo, pues Dios le va a destruir a él. Noten cómo nuestro cuerpo es llamado por el apóstol Pablo como el templo de Dios. Ahora, ahí mismo en 1 Corintios, brincamos al capítulo 6, al versículo 19. ¿Ya lo tienen ahí? Amén. Versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Amén. Ahorita veíamos que Pablo llama al templo de Dios. Aquí, ¿cómo le llama? Templo del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Que el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Es otro Dios. No hay otro Dios. No hay tal cosa como es un solo Dios. ¿Sí? Es un solo Dios formado por tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermanos, cuando los ángeles, los ángeles fueron seres creados. ¿Sí? Satanás y los demonios también son ángeles caídos. ¿Sí? Todos ellos fueron seres creados. Los ángeles recibieron el conocimiento de Dios cuando ellos fueron creados. El profeta Isaías revela que el Espíritu Santo no recibió ningún conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué no lo recibió? Porque él ya lo tenía.
De Él procede todo conocimiento. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios, ¿sí? Isaías, vamos al libro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40, del 12 al 14. ¿Ya lo tienen ahí? Amén. Dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó la ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Amén. Es una pregunta que tiene su misma respuesta en la pregunta, ¿sí? Esto es, obviamente, nadie le enseñó ciencia al Espíritu Santo. Nadie le dio consejo al Espíritu de Jehová, ¿sí? Porque eso es de Él, eso procede de Él, porque Él es Dios, ¿sí? Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, escucha bien, el Espíritu Santo, vemos que posee los atributos de Dios. Se van a desprender aquí un chorro de prédicas, tengo que dar una prédica de los atributos de Dios, de los nombres de Dios, pero vamos tranquilos, ¿sí? Los atributos de Dios, ¿sí? Los atributos de Dios. Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. ¿Qué es omnipotente? Todopoderoso. Todo lo puede hacer. No hay nada que Él no pueda hacer, ¿sí? En su omnipotencia Él puede crear, ¿sí? Los ángeles no son omnipotentes. Satanás no es omnipotente, ¿sí? Dios sí es omnipotente. Omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Todo lo sabe, todo lo conoce. Y no solamente es que todo lo sabe y que todo lo conoce, sino que aún el conocimiento procede de Él, ¿sí? A Él nadie le enseñó, a Él nadie le otorgó conocimiento. Él es la sabiduría, Él es la palabra, de Él procede el conocimiento. Los ángeles, ellos recibieron conocimiento cuando fueron creados. El conocimiento que tiene Satanás y los demonios es conocimiento que recibieron cuando fueron creados. Pero Dios, que es omnisciente, a Él nadie le dio conocimiento. Él provee conocimiento, ¿sí? Él es omnisciente. Dios es omnipresente. ¿Qué es omnipresente? Que está en todos lados al mismo tiempo. Y también está fuera del tiempo. Está fuera del plano terrenal en donde vivimos y dentro de, ¿sí? Los ángeles creados no son omnipotentes. Aunque los teólogos están de acuerdo, y yo también, que sí son muy veloces. A lo mejor ellos pueden viajar a la velocidad de la luz, ¿sí? No lo sé, muy rápidos son, muy rápidos, pero no son omnipotentes, no son omnipresentes. Dios puede estar aquí en esta congregación y al mismo tiempo puede estar allá en China, en una congregación de China, y estar en los dos lados y escucharnos al mismo tiempo a todos y entender todo lo que cada uno de nosotros estamos diciendo al mismo tiempo, porque Él es omnipresente. Amén. Hermanos, el Espíritu Santo es omnisciente. De Él procede el conocimiento. Nadie le reveló al Espíritu Santo, como dice Isaías, sino que Él es quien proveyó el conocimiento. El Espíritu Santo es omnipotente. ¿Por qué es omnipotente? Porque el Espíritu Santo, al igual que Jesús, que también es omnipotente, ellos en conjunto con el Padre son co-creadores. Ahorita lo leíamos: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. No estaba hablando de ángeles, no estaba hablando de otros seres, no. Estaba hablando el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando dice hagamos, quiere decir que tanto el Hijo como el Espíritu Santo y el Padre son Él es Dios omnipotente. Entonces las tres personas son co-creadoras. El Espíritu Santo estuvo presente. Dice la palabra de Dios que cuando Dios crea al hombre, dice que sopla
su Espíritu, el Espíritu Santo, ¿sí? Que es el aliento de Dios, el soplo de Dios. El Espíritu Santo le da un espíritu al hombre, un espíritu humano que le da vida. Amén. ¿Sí? El Espíritu Santo fue el que creó el Espíritu en nosotros. Nosotros tenemos un Espíritu que va a regresar a Dios. Y ese espíritu, el Espíritu Santo lo creó cuando sopló el aliento de vida de Dios. Y ahora nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. El Espíritu Santo es co-creador. Entonces, si el Espíritu Santo es omnisciente, si el Espíritu Santo es omnipotente, si el Espíritu Santo es omnipresente, entonces tiene que ser Dios. Amén. Tiene que ser Dios, ¿sí? Él es omnipresente porque David decía que él no podía esconderse de su presencia. Vamos al Salmo 139. Amén. Salmo 139. Versículo 7. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Está hablando qué? Dice David, el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Sí? Y hace ver que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ¿sí? Está en los cielos, está en la tierra, está en el Seol, está en el mar, está en las alas del alma, está en todos lados al mismo tiempo. Y dice David: no puedo esconderme de ti, no puedo esconderme de tu presencia, ¿sí? Porque tú estás en todos lados, ¿sí? Al mismo tiempo, porque eres omnipresente, ¿sí? Eso que nos deja acá, ¿qué nos deja acá? Que el Señor está contigo todo el tiempo, para lo bueno y para lo malo, ¿sí? Cuando pecamos, ahí nos está viendo el Señor, ¿sí? Cuando nos vamos allá, no, que no me va a ver el pastor, voy a irme allá para Escobedo, ya para Marina, ya para Pasquería. La iglesia, ¿cuál está lejos? No, ya no me va a ver. Pues no, el pastor no te va a ver, pero el Espíritu Santo, que es omnipresente, Él va a estar ahí viéndote, ¿sí? Él va a estar ahí viéndote. Me voy a ir a esconder ahí, nadie me ve, nadie va a saber, a esta hora nadie se va a enterar. El Espíritu Santo es omnipresente, Él va a estar ahí viéndote, no te vas a poder esconder de Él. Lo mismo sucede a la inversa. A veces hacemos obras por el reino, a veces hacemos alguna obra buena, a veces tú andabas viviendo tu vida, predicaste, a lo mejor tú tuviste un llanto, una lucha tú solo, y te decían: no, es que yo estaba solo. Bueno, ahí también estaba el Espíritu de Dios, ¿sí? Ahí estaba Él. Entonces, si el Espíritu Santo es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente, y lo vemos a través de la Biblia, pues entonces ¿qué? Pues es Dios. No me vengan a mí con que es una fuerza, no me vengan a mí con que Él no es Dios, no. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el concepto de la Trinidad. Ya vimos el Hijo, ya el Padre, hermanos, está de más que decirlo. Ahorita no lo hemos visto, pero no va a alcanzar el tiempo, ¿sí? El Padre es Dios, ¿sí? De hecho, la mayoría de las religiones que no están de acuerdo en que el Hijo y el Espíritu Santo no sea Dios, están de acuerdo con que el Padre sí lo es. Pero bueno, ya nosotros sí lo sabemos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a definirlo, ¿sí? Vamos a definir el concepto. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí ya cursaron el curso de Teología Bíblica y Sistemática? ¿Sí? Es el 4º nivel de discipulados. ¿Quiénes están discipulados? Gloria a Dios. Los que brincaron el 3 van a ese libro, ¿sí? Si me permiten, vamos a formular la estructura de la Trinidad, vamos a llamarla así. Ya está formulada, no la voy a formular yo, pero la voy a extraer de este libro, ¿sí? Del libro de Teología Bíblica y Sistemática. La Trinidad es un dogma, ¿sí? ¿Qué es un dogma? Es una regla que funciona como una regla de fe para la iglesia, una norma que tiene que funcionar así. Por ejemplo, aquí ya voy a meter a historia bíblica y no me quiero meter mucho, pero
Los dogmas fueron definidos para que no nos saliéramos de la regla, ¿sí? Hubo concilios de eruditos de la Biblia, de la ley, que se pusieron de acuerdo, donde dijeron, ¿sabes qué? Pues no podemos creer que el Espíritu Santo no es Dios. No, vemos que Él sí es Dios, vemos que el Padre es Dios, vemos que el Hijo es Dios. Entonces esto va a ser un dogma, una norma para la iglesia. La iglesia tiene que creer, acorde a la Biblia, que hay Trinidad, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si alguien se sale de ahí, entonces ya no es cristiano, ya es, o es mormón, o es testigo de Jehová, o es musulmán, otra cosa debe ser, pero cristiano no es, ¿sí? El cristiano tiene que creer que Dios es Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tampoco podemos creer que Dios son tres dioses, ¿sí? ¿Por qué? Porque Deuteronomio 6:4 dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿sí? Jehová uno es. Entonces, si dijéramos que Dios es tres dioses, violaríamos la Biblia, acorde a las reglas de la hermenéutica, porque hay versículos de la palabra de Dios que nos dicen que Dios es uno, amén, y Dios es uno, amén. Nuestro Dios es un solo Dios, es Dios, pero la forma de Dios, el ser de Dios, está conformado por Padre, por Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Dice así, lo voy a leer el concepto para que lo puedan comprender. Y aquellos que están en el discipulado, cuando vayan a la clase de la Trinidad en teología bíblica y sistemática, ahí lo desarrollamos en pedacitos, ¿sí? Dice, adoramos a un Dios en la Trinidad, y la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia, puesto que la persona del Padre es una, y la del Hijo otra, y la del Espíritu Santo otra. Pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hay solo una divinidad, igual gloria y majestad coeterna. Lo que es el Padre también lo es el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu Santo es increado. El Padre es inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu Santo es inmenso. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no hay tres eternos, sino solo uno, de manera que no hay tres seres increados ni tres seres inmensos, sino un solo ser increado, un solo ser inmenso. De igual manera, el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente. Sin embargo, no hay tres omnipotentes, sino un solo ser omnipotente. De manera que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. De igual manera, el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Sin embargo, no hay tres señores, sino solo uno. Así como nos vemos obligados en honor a la verdad cristiana a afirmar que cada una de las personas particularmente es Señor o Dios, así también nos vemos imposibilitados de decir que hay tres dioses o señores. El Padre no fue hecho de nadie, no fue creado, no fue engendrado. El Hijo salió del Padre, no fue hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo salió del Padre y del Hijo, no fue hecho ni creado ni engendrado, sino que procede de ellos. Por tanto, hay un solo Padre y no tres, un solo Hijo y no tres, un solo Espíritu Santo y no tres. Escuchen bien. Y en esa Trinidad no hay nada primero ni postrero, nada menor o mayor, pero las tres personas coeternas son coiguales o mutuamente iguales entre sí, de manera que a través de todo, como se ha dicho arriba, tanto en la unidad,
en la unidad, como en la Trinidad, en la unidad deben adorarse, ¿sí? Esto, así de forma dogmática, es lo que creemos como la Trinidad, ¿sí? Resumido un poco en palabras, lo que hemos visto: Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas. No son tres dioses, es un solo Dios, ¿sí? No son tres seres, es un solo ser, ¿sí? Como leíamos ahorita, no hay uno mayor que el otro, ¿sí? Son coeternos, ¿sí? Son coexistentes desde siempre. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Obviamente les digo, obviamente en el concepto de la Trinidad hay un misterio, ¿sí? Hay un misterio que no nos deja ver más allá. ¿Por qué? Porque es un solo Dios y tres personas. No nos cabe, no es que sea un misterio, sino creo yo que no nos cabe en nuestro razonamiento humano, ¿sí? No nos cabe, ese es el problema. Pero bueno, vamos a ver así bien rápido, hermanos, porque se me está acabando el tiempo y ya que podemos pasar a la mesa del Señor. Vamos a ver 4 herejías en contra de la Trinidad, ¿sí? 4 herejías que tú tienes que saber discernir y entender, y que debes de ser cuidadoso cuando alguien te presenta una doctrina que sostiene alguna de estas 4 herejías, ¿sí? Estas 4 herejías son las siguientes: es el triteísmo, el sabelianismo, el arrianismo y el Dios cuadridimensional, ¿sí? Triteísmo, sabelianismo, arrianismo y el Dios cuadridimensional. Ahí mi hermano Jorge trae unas imágenes que nos va a ayudar para no hacernos tantas bolas, ¿sí? La primera, ponla, hermano, díganme cuál es la primera que viene ahí. Ok, el triteísmo. El triteísmo enseña que hay 3 dioses distintos. Esto ya lo habíamos visto ahorita, ¿sí? El triteísmo enseña. Los mormones, hermanos, son triteístas. Ellos sí creen que el Padre es Dios, ellos sí creen que el Hijo es Dios, y también creen que el Espíritu Santo es Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la herejía ahí escondida? Pues la herejía está escondida en que ellos creen que son 3 dioses diferentes, ¿sí? Que el Hijo pues es un Dios, el Espíritu Santo es otro Dios y el Padre es otro Dios. Hay 3 seres diferentes, ¿sí? Entonces esa es la herejía del triteísmo. Y vamos a primera de Timoteo capítulo 2, donde vemos que esta herejía no es así. Primera de Timoteo capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Hermanos, la fe que profesamos es una fe monoteísta, ¿sí? Creemos que solo hay un Dios. Eso es no creemos que hay 3 dioses. Y no lo creemos así porque la Biblia no lo enseña así. Lo veíamos ahorita, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿sí? Nuestro Dios es uno, hermano, ¿sí? Amén, es uno. No son 3, no son 4, no son muchos, no, nuestro Dios es uno. Amén. La Trinidad, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado, ¿sí? Eso es para que tengamos cuidado, hermano, ¿sí? No podemos ahí permitir que entren unas herejías en nuestras vidas que nos pueden desviar de la verdad, ¿sí? Ahora, la siguiente, se me va el tiempo. ¿Cuál es la siguiente? El arrianismo. Gracias, hermano. Ok. El arrianismo es una creencia monoteísta. Ellos sí creen que hay un solo Dios. ¿En dónde está la herejía ahí?
nuestros, no los puedo llamar hermanos, nuestros compadres y compadres. Nuestros compadres, los testigos de Jehová, son arrianos, ¿sí? Ellos sí creen que Dios es uno, pero ellos creen solamente que el Padre es Dios. Ellos hasta ahí van bien, ellos creen que el Padre es Dios, pero ellos niegan abiertamente que Jesús es Dios y niegan abiertamente que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Y ahorita ya lo veíamos, ¿verdad? Si el Hijo no fuera Dios, si solamente fuera un profeta, como ellos dicen, ¿por qué no le dijo nada a Tomás cuando le dijo, mi Señor y mi Dios? ¿Sí? Le dijo a Tomás, bueno, pues has creído que soy Señor y Dios porque me viste. Ojalá que hubieras creído sin necesidad de verme, pero has creído al final de cuentas, ¿verdad? ¿Sí? Si Jesús solamente fuera un profeta y no fuera Dios, Jesús lo hubiera reprendido, Jesús lo hubiera detenido, como hacen todos los apóstoles. Hermanos, Jesús es Dios, tengamos cuidado con esa herejía. Y también ellos no creen que el Espíritu Santo sea Dios. De hecho, ellos creen que el Espíritu Santo solamente es una fuerza, y lo veíamos ahorita. ¿Cómo es que entonces los apóstoles se dirigían al Espíritu Santo como Dios? Cuando Pedro le dice a Ananías, hey, no has mentido a los hombres, sino a Dios, has mentido al Espíritu Santo, le estaba haciendo ver que Él era Dios. Ahora veíamos que el salmista decía, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? Si me voy al Seol, ahí estás tú. Si me voy al mar, ahí estás tú. Si subo al cielo, ahí estás tú. Y el salmista le da al Espíritu Santo una característica omnipresente, característica que solamente es un atributo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios, hermanos, ¿sí? El arianismo enseña que Dios solamente es el Padre, pero Jesús y el Espíritu Santo no son Dios, ¿sí? Y también el arianismo no cree en la Trinidad. El arianismo cree que Jesús solamente fue un profeta, y el Espíritu Santo lo ven solamente como una fuerza que se activa de Dios, no como un ser, no como Dios, no como una persona, y sí creen que el Padre es Dios. Ese es el arianismo. Siguiente, hermano. El sabellianismo. Ok. El sabellianismo. El sabellianismo es una herejía que sostiene que no hay Trinidad, que no hay tres personas diferentes. Los sabellianistas son los unicitarios, los pentecostales unicitarios, ¿sí? Los solo Jesús. ¿Qué creen ellos? Ellos creen que Jesús es Dios. Ahí está bien, ahí está con ganas, sí. Ellos creen que Jesús es Dios, pero los sabellianistas, que son los unicitarios, ellos no creen que el Padre existe, ellos no creen que el Espíritu Santo existe, sino que ellos creen que el Padre es una forma diferente en cómo Jesús se presenta. Ellos creen también que el Espíritu Santo es una forma otra diferente en cómo Jesús se presenta. Pero ellos dicen, pero es Jesús a final de cuentas. Jesús, es que ahí está, tenemos que tener cuidado, hermanos, ahí está bien escondida la herejía. Porque ellos dicen, es que Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo. No, la Trinidad no enseña eso. Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Jesús no es el Padre, ¿sí? Jesús no es el Padre, Jesús no es el Espíritu Santo, ¿sí? Son personas diferentes. Entonces, el sabellianismo enseña que son el mismo y que solamente se presentan de formas diferentes. Si fuera así, si vamos a darle el voto de confianza, pero no es así porque esto ya fue definido y no lo vemos en la Biblia, pero si fuera así, si leemos la oración que Jesús hace en Juan 17, veríamos que esa oración y todo el Evangelio no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido, ¿sí? Además, si nos vamos a Juan 17, Juan capítulo 17. ¿Ya lo tienen ahí? Amén. No lo vamos a leer todo, pero fíjense, vamos a los primeros 2 o 3 versículos. Dice, estas cosas habló Jesús
Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Hasta ahí. Si tratáramos de encajar estos 4 versículos al sabelianismo, encontraríamos que toda la oración que Jesús hizo, que está bien tremenda, bien bonita y muy poderosa, no tiene ningún sentido. ¿Sí? Encontraríamos a Jesús diciendo esto, por ejemplo, si Él le dice al Padre, tendríamos que para empezar a omitirle al Padre que dice Padre. Dice: la hora ha llegado para que yo me glorifique, para que también yo mismo me glorifique, como yo mismo me he dado potestad sobre toda carne, para que yo dé vida eterna a todos los que yo mismo me he dado. Y esta es la vida eterna, que me conozcan a mí como el único Dios verdadero, y a mí mismo como al que yo mismo me he enviado. ¿Sí? Y si tratan de poner toda la herejía del sabelianismo en los Juan 17, te vas a dar cuenta que no tiene ningún sentido. ¿Sí? No tiene ningún sentido. Ciertamente Jesús es Dios, amén, gloria a Dios, lo creemos y lo confesamos, pero creemos que Jesús no es el Espíritu Santo, no es el Padre. Creemos que son personas diferentes y que conforman el mismo Dios, amén. Esa es la herejía del sabelianismo. Y por último tenemos la cuadridimensión, ¿verdad? Me parece. Sí, ¿verdad? Ok, el Dios cuadridimensional. Esta herejía últimamente ha tomado mucha fuerza en las redes sociales, ¿sí? Por una pastora que se conoce como la pastora Lisney de Fon, ¿sí? Hermano, si tú escuchas a esa pastora, no la escuches, hermano, ¿sí? Esta pastora, ¿sí? Esta pastora es una pastora que está predicando una doctrina de demonios, ¿sí? Es una doctrina toda doctrina que atente en contra de la Trinidad son doctrinas de demonios, hermano, ¿sí? Esas doctrinas que veíamos ahorita, el triteísmo, el sabelianismo, el arrianismo, y esta también, el Dios cuadridimensional, son doctrinas demoníacas, son doctrinas de demonios. Pablo llama a esto porque Pablo sabía que en ese tiempo había gnósticos que según esto tenían un punto de vista diferente. Y Pablo le dice a los gnósticos: no, lo que para ti es un punto de vista diferente, yo estoy discerniendo a través de la palabra de Dios que eso es una doctrina de demonios, es una herejía completa, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es el Dios cuadridimensional? Bueno, los cuadridimensionalistas, está medio raro el término, sí creen en la Trinidad, ¿sí? Ellos creen que hay Dios Padre, ellos creen que hay Dios Hijo, ellos creen que hay Dios Espíritu Santo, ¿sí? Hasta ahí el asunto, mira, hasta ahí el asunto somos de los mismos, hasta ahí. ¿Dónde está la herejía? Ellos sostienen que arriba de la Trinidad hay otro ser, otro Dios, el Dios Elión, ¿sí? Ojo aquí, por eso les digo que se van a desprender otras prédicas. Tengo que hablar en otro asunto, en otra prédica, de los nombres de Dios. El Elión del original hebreo significa Dios Altísimo, Señor Altísimo, o el Dios más alto. Y por definición, el Dios que creemos, el Dios trinitario, la Trinidad, Él es el Dios Elión, ¿sí? Él es Dios Altísimo, Él es el Señor Altísimo, es el Dios más alto, ¿sí? Bueno, en la cuadridimensión de Dios, en esta herejía, estos, no sé si decirles hermanos, no sé, estos hermanos creen que la Trinidad no es Elión, ¿sí? Creen que la Trinidad no es el Dios más alto, o creen que no es Dios Altísimo, sino creen que hay otro Dios más arriba, más altísimo, más alto que la Trinidad, que creó a la Trinidad, que ellos creen que hay otro Dios arriba, que creó al Padre, que creó al Hijo y que creó al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, pues, últimamente le llovió a la hermana, ¿sí? Ya no sé si llamarla hermana, pero tengan cuidado con la pastora Lisney Fon, porque no, a través de eso ella demuestra que no es una pastora de Dios, ¿sí?
está predicando una doctrina de demonios, hermano, ¿sí? Y tú la escuchas, ya no la escuches, ¿sí? Ya no la escuches a ella, porque no es correcto eso que predica. Hermanos, nuestro Dios es el Dios más alto. Amén. Nuestro Dios es el Dios altísimo. Nuestro Dios es el Dios, es el Señor más altísimo que hay. Nadie hay arriba de Él. Él es sobre todo y por sobre todas las cosas. Es omnipotente. Amén. Gloria a Dios. Ya por último, quiero platicar un poquito acerca del bautismo. En la siguiente slide ahí está la confesión, el artículo 1 de nuestra confesión extraído de la confesión metodista. Antes de leerlo, quiero explicarles un poquito el asunto del bautismo. De hecho, vamos a tener bautismo, ¿sí? Ya estamos viendo eso. Vamos a ver si el siguiente mes, no más tardar, espero yo, podamos programarlos. Quien quiera bautizarse, es importante que vaya levantando la mano para que se acerque y podamos cuadrar el bautismo, ¿sí? Ya pronto vienen los bautismos, hermanos. Es un día bien bonito. Vamos y bautizamos, vamos a la alberca, alabamos al Señor, compartimos palabra, convivimos. Vamos a estar todos invitados, ¿sí? Ya les vamos a estar pasando la fecha, ya próximamente se viene, hermano, ¿sí? El bautismo. ¿Cuántos de aquí están bautizados? Gloria a Dios porque estamos bautizados. ¿Cuántos de aquí están bautizados en el nombre de la Trinidad? Gloria a Dios. ¿Y cuántos de aquí están bautizados? No sé si hay alguno que esté bautizado en el nombre de Jesús. ¿No hay nadie? Ok. Para nosotros no hay ningún problema, ¿sí? Para nosotros los trinitarios no hay ningún problema. Si tú venías de una doctrina sabeliana de los unicitarios, donde ellos creen que solo es Jesús, que no hay Padre y que no hay Espíritu Santo, y te bautizaron ahí en el nombre de Jesús y vienes con nosotros, a nuestro punto de vista no es necesario que te vuelvas a bautizar. ¿Por qué? Porque el bautismo en el nombre de Jesús es válido. Es válido. No lo llevamos nosotros así, pero si alguien se va bautizado en ese nombre, nombre que es sobre todo nombre, Jesús es Dios, es válido. No tenemos por qué volverlo a bautizar, ¿sí? De forma prescriptiva, nosotros entendemos que, según a Mateo, versículo 19, si quieren vamos a leerlo. Mateo, capítulo 19, perdón. Mateo 19. No es Mateo capítulo 19, perdón. Es Mateo 28. Es Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Ya lo tiene ahí? Amén. Dice así la palabra de Dios, dice: y Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí está otra vez Jesús siendo Dios. Versículo 19: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, gloria a Dios. Este texto es un texto prescriptivo. ¿Qué es prescriptivo? Lo hemos enseñado en prédicas anteriores. Prescriptivo es algo que nos describe cómo fue el suceso y cómo tiene que seguir siendo a través de la historia, ¿sí? O sea, nos describe Jesús que esta iba a ser la forma en cómo se iba a bautizar desde ese punto hasta siempre, hasta hoy, ¿sí? Ahora, entra el otro lado que vemos que en Hechos, la mayoría de los textos del libro de Hechos no son textos prescriptivos, sino descriptivos. El historiador Lucas nos narra los sucesos que acontecieron en el pasado,
y nos es narrado cómo Pedro bautizaba en el nombre de Jesús, ¿sí? Por esa razón no tenemos ningún problema. Si se bautiza en el nombre de Jesús, está bien. Al final de cuentas, ellos entendían que Jesús era parte de la Trinidad y que Jesús era Dios. Nosotros hemos decidido, acorde a la confesión que ya hemos profesado, extraída de la doctrina metodista, que podemos bautizar en el nombre de la Trinidad. Ay, que el pastor metodista, no te preocupes. Los bautistas, los pentecostales, los metodistas, no recuerdo, hasta los calvinistas bautizan en el nombre de la Trinidad. Así que no te preocupes. Si te vas a una pentecostal, también te van a bautizar así, a menos de que vayas con los sabelianos, ¿no? los universitarios, a menos de que vayas ahí. Para nosotros no hay ningún problema. ¿Cuál es la cuestión aquí? Para ellos sí lo hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sabelianista o el unicitario, por definición, él cree que el Padre no existe. Él cree que el Espíritu Santo no existe. Entonces ellos dicen, oye, te bautizaron en el nombre de Jesús, está bien, pero te bautizaron en otros dos nombres que no existen. Entonces está mal tu bautismo. Y lo más común es que si nosotros vamos con ellos, nos vayan a decir que nuestro bautismo no es válido, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ahí está metida la herejía esa, ¿no? El sabelianismo. Nosotros creemos que no es así. Podemos bautizar en el nombre de Jesús sin ningún problema, pero hemos decidido hacerlo en el nombre de la Trinidad. Yo ya estoy bautizado en el nombre de la Trinidad. Si tú ya eres un discípulo y miembro activo de la iglesia, espero que puedas tomar esta decisión, ¿sí? El bautismo es algo que debemos hacer, algo que hay que obedecer como un mandato del Señor. Muchos dicen, no, es que yo no me bautizo porque, no, ya si me bautizo es que ya me tengo que echar ganas y me tengo que comprometer y no, pues es que el Señor sabe, ¿verdad? Que pues yo tengo mucho trabajo y pues sí voy a la iglesia, ¿verdad? Pero bautizarme no, así es otro nivel, ¿verdad? Como le dice la gente, ¿no? Bueno, no es así, y en la Biblia no era así. Aquel que creía en Jesucristo, que profesaba que Jesús es el Señor, que es Salvador y que es Dios, lo más natural es que participara de los sacramentos de la comunión y del bautismo, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no se pensaba, y el evangelio, el Señor Jesucristo no lo creó para que aquellos que sean salvos vayan a medias o vengan nomás hasta un poquito y luego se echen para atrás, ¿no? Eso no fue la intención. La intención es, tú has creído en mí, cree completo, entrega tu vida completa al Señor. ¿Qué impide que hagas eso? ¿Sí? Sé valiente. Si verdaderamente has creído que Jesús es el Hijo de Dios, deja tu vida pasada, confía en Él. La vida que Él te ofrece es mucho mejor que otra vida que te puedan ofrecer. Amén. Gloria a Dios. Así que si tú ya eres un miembro activo de la iglesia, te consideras un discípulo de Cristo y estás siendo enseñado y no estás bautizado, yo te aconsejo, bautízate aquí. Vamos a llevarlo a cabo para que lo podamos hacer. Ahora sí, el artículo 1, con eso terminamos, ¿sí? Artículo 1 de nuestra confesión de fe como iglesia, ¿sí? El Dios Trinitario, extraído de la iglesia metodista. Dice así: creemos en el único Dios verdadero, santo y vivo, Espíritu eterno, creador, soberano y preservador de todo lo visible e invisible. Es infinito en poder, sabiduría, justicia, bondad y amor, y gobierna con bondadosa consideración por el bienestar y la salvación de la humanidad para gloria de su nombre. Creemos que el único Dios se revela como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, distintos pero inseparables, eternamente uno en esencia y en poder. Este es el Dios que creemos, es el Dios que confesamos, es el Dios que hemos revelado a través de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar para finalizar y pasar a la comunión.